Esta imagen que están viendo acá atrás mío representa a la perfección lo que fue el triunfo de Peñarol ante Racing en el patadón del siglo. Como puse en el título de este video, el patadón del siglo porque se cagaron a patadas. Iba todo para un 0-0, horrible porque hubo muy pocas chances de gol y fue todo fricción. Jugadores en el piso, fricción, patadas, el árbitro que encima dejaba jugar todo el tiempo, Rafael Claus, brasileño. Increíble lo que se cagaron a patadas hoy. Era un partido jodido, era un partido que nos esperábamos para Racing, ¿no? Contra Peñarol, en Uruguay, te iban a cagar a patadas, vos ibas a tener que entrar en ese juego de alguna manera para no quedarte atrás. Y si bien yo creo que en la previa el hincha de Racing estaba contento con el cuadro que le tocó, teniendo en cuenta que te podía tocar cualquier otro equipo brasileño que puede ser mucho más fuerte en cuanto a la economía, Peñarol no deja de ser un histórico de la Copa Libertadores, más allá de lo que es su actualidad, más allá de que hace millones de años que no gana una Copa Libertadores, y por lo menos en partido en Uruguay lo vas a sufrir. Después acá, obviamente teniendo en cuenta el contexto que se pueda llegar a dar, deberías poder resolverlo. Y digo esto porque con la derrota 1-0, Racing, que es un equipo que le cuesta entrarle a equipos que se cierran, y le va a costar la vuelta. Le va a costar bastante, pero yo creo que es una batalla y lo sabés, sea contra Peñarol o sea contra Nacional, cuando vas a jugar en Uruguay. Los que somos neutrales igual lo disfrutamos. Me parece que hablo por todos cuando digo que este partido lo recontra disfrutamos, pero claro, si sos de Racing, probablemente te hayas infartado 3 o 4 veces como Costas a lo largo de todo el partido. Racing no llegaba quizás de la mejor manera, por lo menos no llegaba como en el primer semestre de este año o el año pasado incluso, campeón de la Copa Sudamericana. Ahora venía con algún altibajo, más allá del empate con Boca, me parece que no era la situación ideal, la salida de Salas en el medio, que todavía parece que no lo pudieron reemplazar al 100%, pero igual para mí sigue siendo el candidato, no solo a pasar en esta llave, sino a pelear por la Copa Libertadores de América. El partido fue muy parejo, insisto, demasiada disputa, esos partidos que ninguno se termina de adueñar al 100%, pero si hay que decir que había un equipo... Perdón, si había un equipo que tenía que ganar el partido era Peñarol, porque tuvo alguna chance más clara que Racing. No tuvo demasiadas, pero tuvo 2 o 3, el gol, el tiro en el travesaño y alguna más que después termina siendo anulada por offside, que eso termina inclinando la balanza a favor del equipo uruguayo. Pero bueno, vamos al primer tiempo. En los primeros 15 minutos hubo dos jugadas que me llamaron la atención, que fueron dos jugadores de Peñarol que quedaron muy cerca de meter un gol. Una creo que es a los 7 minutos, la otra a los 15. Y mostraba la defensa de Racing que quedaba mal parada. Por suerte en la primera para Racing pudo llegar a cortar Martirena, en la segunda Colombo y no terminó siendo ni siquiera un tiro al arco. Pero bueno, hay una jugada que hace, no me acuerdo quién fue, no conozco a todos los jugadores de Peñarol, les pido disculpas. Pero hay una jugada que hace un jugador en la mitad de la cancha que lo deja solo al 9 y después terminó cruzando muy bien Martirena. Y después una por la derecha que Colombo primero pierde, después se recupera, pero era un llamado de atención para la defensa de Racing que para mí después, más allá del gol en el segundo tiempo, estuvo bastante bien. A los 21 minutos, 20 minutos duró nada más Leo Fernández. Eh, Claramente la gran figura de Peñarol, casi que viendo cómo jugaron los demás, el único que podía poner la pelota abajo de la suela y jugar un poquito, viendo que los demás se dedicaron a pegar, igual que los jugadores de Racing hoy. Pero duró solamente 20 minutos, creo que se termina doblando la rodilla, no terminé de ver bien si era la rodilla o el tobillo, pero no pudo continuar, y después el que termina ingresando por él es el que marca el gol definitivo. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Y en el primer tiempo hubo 5 minutos muy frenéticos que fueron muy importantes en este partido. A los 33 llega la primera amarilla de todo el encuentro. Ya se habían recagado a patadas, ya habían repartido duro y parejo los dos equipos, pero Rafael Claus, que dejó jugar y casi se le va todo de las manos, en realidad se le termina yendo de las manos porque debería haber habido algún expulsado para cada lado, seguro por acumulación de faltas, pero recién a los 33 llegó la amarilla para Colombo y después sí empezó a repartir un poco más, pero a ver, podríamos nombrar tranquilamente 2 o 3 jugadores de cada equipo que ya por lo menos una amarilla o una naranjita podían tener en su haber. A los 35 llega el gol de Martirena. Termina siendo anulado por offside, me parece que está clarísimo, ¿no? Solari está adelantado, en el momento nadie se había dado cuenta, pero cuando lo ves estaba 1 o 2 metros adelantado. Y claro, el hincha de Racing estaba festejando, lo gritó Martirena, ya habían avisado que era offside y Costa seguía gritándolo. Y al toque te llega la roja maravilla. O sea, de un gol a favor tuyo que te anulan por offside pasás a una roja
a tu jugador estrella, porque yo en el momento pensé, lo echan a Maravilla a los 35 del primer tiempo, lo perdés todo el partido y lo perdés para la vuelta. Una locura. El VAR esta vez no hizo cosas raras, lo llamó a Rafael Claus, lo invitó a ver la jugada y claramente cambió su decisión. Le sacó la roja y le sacó amarilla. Para mí es una buena decisión la que terminan tomando porque no era para expulsarlo. Es verdad que es una patada que le pega en la cara, que termina siendo, ¿cómo decirlo? No quiero decir grave, pero termina siendo fuerte, sí, fuerte me parece que es la palabra, pero no es que le fue a pegar, no es que hizo un movimiento recontra antinatural, quiso hacer un gesto técnico para bajar la pelota, el otro mete la cabeza, no me parece que admita demasiada discusión, e incluso creo que el árbitro ve un poco de sangre y ya por eso, porque primero le saca amarilla y después le saca la roja. No tiene mucho sentido lo que hace Claus en el momento, por suerte se arregló, pero para mí está perfecta la decisión de ratificar la amarilla y no haberle sacado la roja. Y después, sobre el final del primer tiempo, llega el tiro en el travesaño que les mencionaba antes de Peñarol. Después hay otra jugada también que termina salvando Rojas, que también podría ser de peligro para Peñarol, pero terminaba el primer tiempo, viste, con Racing medio con dudas, más allá de lo parejo que había sido. El campo de juego estaba espantoso, no lo quiero dejar de lado esto. Es espantoso el campo de juego. Después, algunos equipos cuando no presentan un campo de juego digno, lo sancionan, a otros no. Un potrero es para los dos equipos, lógicamente, pero si vemos el estilo de juego de cada uno o a lo que están acostumbrados, me parece que a Peñarol lo termina beneficiando un poco más, ¿no? Y no es una chicana ni mucho menos, digo que me parece que por algo el campo de juego estaba así y si te fijas, cuando le daban un pase a los centrales de Racing, Colombo, Di Cesare, tenían que meter pum para arriba para no complicarse y es más, en algunas han pifiado y casi terminan regalándosela al rival. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención. En la final de la Copa Sudamericana el año pasado, yo me acuerdo que lo hablamos porque lo marqué, porque me pareció una vergüenza. A Racing un gol, se lo analizaron con el offside semiautomático, que para mí es el que tienen que implementar no solo en las copas internacionales, sino en los torneos locales, y otro con el trazado de líneas, en el mismo partido. Una locura, inentendible. Pero ya en ese momento, en la Copa Sudamericana habían usado el offside semiautomático. ¿Y hoy qué pasó que volvieron al trazado de líneas? ¿Qué pasó? Ni hablar de que el trazado de líneas es igual de raro que el que usan en el fútbol argentino. No sé si será una tecnología diferente, no tengo el dato ahora, pero no te termina de cerrar por todos lados cómo trazan las líneas. Pero, ¿por qué no se quedan con el offside semiautomático o eligen uno? Ya usaron dos en el mismo partido. Quédense con uno, viejo. Y para mí se tienen que quedar con el que menos margen a la duda te deje, que es el offside semiautomático. Otra cuestión inexplicable de una Conmebol que no está muy bien administrada hace tiempo por el paraguayo Domínguez. En el segundo tiempo, los 15 minutos, hubo una jugada que podría haber sido de peligro para Racing. Un muy buen pase con un guante de Almendra, que para mí termina cerrando un gran partido. Y Maravilla la cabeceó a cualquier lado. A los 70 Costas mueve el banco, pone a Pardo y a Zuculini, sea cosa que Racing empiece a jugar un poquito, ¿no? No puso dos tipos rocosos que entren a seguir pegando patadas, no, puso dos tipos de juego. Y después tiene una jugada Arezzo increíble, el 9 de Peñarol, que termina entrando después, es jugador de Gremio, que termina definiendo mal, creo que lo cierra Pardo al final, que lo termina cruzando, pero estaba casi que mano a mano, era el gol de Peñarol, estaba muy cerca Peñarol de convertir. Y ya después, a los 78, llega el gol de Terán, salió Malarias. Yo le juro que en el primer tiempo, cuando me empecé a notar algunas cuestiones de lo que había visto, me anoté que lo había visto con dudas a Arias. Lo vi con dudas en varias salidas, lo vi mal de timing. Una cuestión que hasta puede ser lógica por la lesión que tuvo en el medio, que se tuvo que recuperar incluso en menos tiempo. Después estará en cada uno. A mí, qué sé yo, ahora es fácil decir, no, tendría que haber atajado Cambeses, que la había roto contra la Boca el otro día. Es difícil, Arias es el capitán, no es la primera vez que hace esto, de que por ahí no está al 100% y sale a atajar igual. Yo no creo que esté mal la decisión, pero bueno, sí hay que decir que no se lo vio bien y ya se lo había visto mal en el primer tiempo. En el segundo termina comiéndose el gol porque sale mal, creo que da un pasito para atrás y eso le impide llegar de buena manera. Y había tenido jugadas en las que por ahí quedó a mitad de camino. Hubo una que fue offside clarísimo, pero que la pelota le pica mal, levantó la pata, casi le mete un patadón en el pecho al jugador de Peñarol. Y eso termina siendo clave para que Racing pierda 1-0 y para mí te cambia muchísimo el resultado. Un 1-0 en contra o lo que podría haber sido un 0-0 te cambia muchísimo porque Racing es un equipo al que le cuesta abrir a defensas que se cierran y mucho más a una como la de Peñarol, ¿no? Estamos hablando de un equipo que al cilindro va a ir con 10, o sea, la formación va a ser 10.
El arquero y los 10 jugadores de campo adentro del área. Pero bueno, a los 81 se dio el debut de Marcos Rojo. En resumen, muchachos, la verdad es que se molieron a patadas, fue muy parejo, fue como se esperaba y yo creo que se va a dar otro partido en el cilindro. Yo creo que la pelota la va a tener mucho más Racing, hoy la tuvo un poco más Peñarol, más allá de que no lo tradujo en muchísimas chances de gol. Y en el cilindro la va a tener Racing, pero lo más importante va a ser cómo hace para resolver el partido, cómo hace para abrir el marcador, porque va a tener que sí o sí por lo menos meter un gol y este tanto sobre el final de Peñarol te termina cambiando todos los planes. Las ganas que tenía Rojo, me imagino, de entrar, las ganas que tenía, todos cagándose a patadas, el tipo encima entró y las 2 primeras jugadas metió pum para arriba, hubo una pelota que tuvo como 10 minutos en el aire hasta que volvió a bajar. Yo se lo dije el otro día en el análisis contra Boca. Me encanta Sosa, me encanta Nardoni. Qué 2 jugadores que tiene Racing, por Dios. Qué jugadores. Sosa gana todo de arriba. Es excelente con el timing porque siempre anticipa la jugada en el momento justo. Y Nardoni es una bestia. No es solamente que mete como un animal, que no es poco. No es solamente que te raspa todo el partido, sino que sabe jugar a la pelota. Nardoni es un gran jugador de fútbol y es fundamental en este Racing. No puede faltar, es ese jugador que no puede faltar y es parte, sin lugar a dudas, de la columna, ¿no?, del equipo de Gustavo Costas. Y ¿qué más? Flojito Vergara, flojito Solaris. La verdad que lo de Vergara, viste, es colombiano. Ya les mostré el otro día en un video que subió una foto a Instagram tapándole la cara al árbitro de Ramírez después del Boca Racing. Es colombiano. Por ahí te juega 7 partidos, en la vuelta juega igual, pero tiene una que le sale esa laguna de lucidez, te la clava en el ángulo y te la manda a guardar. Pero bueno, yo creo que Racing va a necesitar muchísimo del colombiano y le van a caer muchas pelotas a él para tratar de resolver el partido, porque si no, te quedas afuera. Y Costas va a tener que laburar muchísimo estos 7 días para poder sacarlo adelante. Y les doy la primicia. Para mí, Rojo en el cilindro es titular. Gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.